Hola amigos de YouTube, el gusto de saludarlos, quien les habla Alejo de Dovitis, quien junto a Juan Cruz Sánchez de Laico hacemos el canal Tácticos y Estrategas. Como siempre, estar en contacto con ustedes es muy pero muy interesante y un aliciente. Hoy vamos a analizar una partida de un jugador que sin llegar a gran maestro fue sin lugar a dudas un ajedrecista de tal nivel porque logró ganarle a los principales ajedrecistas soviéticos de su época, como es el maestro Rashid Nesmedinov. Nesmedinov brilló en la década de los 50 y obtuvo triunfos con jugadores como Polugayeski, como tal, y su estilo fue realmente táctico, muy creativo y digamos que sin ningún tipo de temores hacia el riesgo que asumía en las partidas que jugaba. Vamos a ver una partida para esta galería de clásicos que jugó en el año 1962 en el campeonato ruso por equipos, llevando blancas contra Chernikov. Nesmedinov jugó E4, su jugada favorita, C5, caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo, caballo F6 es la principal, pero el negro juega G6, que se denomina el dragón acelerado. ¿Por qué dragón acelerado? Justamente porque el negro hace el fianchetto antes de jugar caballo F6. Esto brinda al blanco la opción de jugar C4 y alfil G7, alfil E3, que sería un Maroczy. Sin embargo, Nesmedinov, como cual hacía Bobby Fischer, jugaba caballo C3 y alfil G7, alfil E3. El negro hace caballo F6, alfil C4. Alguna vez acá vimos la trampa de Fischer contra Reshevsky. El negro jugó en roque, el blanco juega alfil B3. Y recuerden que en la trampa acá Reshevsky jugó caballo A5, le hicieron E5 y cuando jugó caballo E8 lo sorprendieron con alfil por F7 y caballo E6. Y ese joven de 13 años llamado Bobby Fischer derrotó a uno de los mejores jugadores del mundo, que era ahí a principios de los 50 el gran maestro nacido en Polonia y nacionalizado norteamericano Samuel Reshevsky. Esta partida ya la tenemos alguna de nuestras galerías. Acá el negro lo normal es que juegue D6, sin embargo el negro eligió la variante de caballo G4, se amenaza el alfil D3, que es bastante importante en estos esquemas porque ese es el que lucha contra el alfil de fianchetto, que está en G7 desde ya. Entonces el blanco tiene que comer dama por G4, caballo por D4 y el blanco retira la dama porque el negro en cualquier momento iba a poder mover su peón D y con el alfil de C8 la iba a amenazar. El negro juega dama 5, el blanco hace enroque corto, el negro juega alfil F6, claro, considerando que iba a atacar la dama se iba a retirar y entonces después iba a jugar D6 y completar un buen desarrollo, ¿no? Sin embargo, Nesmedinov, de manera creativa, sorpresiva y con un claro afán táctico, o sea, de dinamismo, entrega posicionalmente la dama con dama por F6. Increíble jugada. El negro tiene que jugar caballo E2 para desviar al caballo, caballo por E2, E por F6, el blanco vuelve caballo C3, la diferencia es que al blanco no le quedó el alfil en D4, o sea, buena intermedia del negro. El blanco tiene solo dos piezas por la dama, pero ha debilitado el enroque, el fianchetto, la estructura de peones y tiene la pareja de alfiles. Torre 8, caballo D5. Acá el negro no puede torre por E4 porque tras caballo por F6 pierde la torre y ya sería demasiado material por la dama. Entonces, en esta posición, el negro jugó torre E6, vino alfil D4 y rey G7. Rey G7 no es una jugada muy feliz,
porque debemos considerar que el rey se está poniendo en la diagonal del alfil. Fíjense que el negro aparte tiene un problema de desarrollo con el alfil de C8 y la torre de A8. Torre A de 1, D6 y torre de 3. El blanco prepara la movilización de la torre, sus fuerzas mejoran con mucha facilidad, mientras que las del negro todavía están esperando a ver cómo van a jugar. Entonces, alfil de 7, torre F3, alfil B5 y alfil C3. Acá el negro no puede devolver la dama porque va a tener un problema. A dama por C3 le jugarían caballo por C3 y alfil por F1, alfil por E6 con pérdidas de material. Por lo tanto tiene que retirar la dama y ahora caballo por F6 es una jugada excelente porque el blanco vuelve a entregar más material, pero fíjense lo que es la delicada situación del rey negro, ¿no? El negro acá, si juega alfil por F1, viene caballo G4 jaque, descubierto, y si rey G8, caballo H6 con un ataque irresistible. El negro eligió alfil E2, el blanco jugó caballo por H7 jaque, fíjense, si rey por H7 viene torre por F7 y después alfil por E6. Por supuesto dependiendo de dónde va el rey negro, porque si el rey negro va a H6, alfil de 2 jaque lo encamina hacia un destino fatal de mate. El negro jugó rey G8 y el blanco hizo torre H3. Fíjense que el blanco quiere amenazar caballo G5 y torre H8 mate. El negro jugó torre 5 para interferir la diagonal. El blanco hizo F4. Nesmedinov no da respiro a su rival, ¿no? Su rival se quiere defender, pero no tiene pausa. No tiene un momento de tranquilidad para poder reorganizar la defensa. Jugó alfil por F1 y simplemente rey por F1. Noten que el blanco tiene muy poco material por la dama, pero pese al muy poco material, realmente la situación del negro es lamentable, ¿no? Porque no juega la torre de A8, porque el rey está en problemas y porque la coordinación blanca de ataque sobre el enroque negro es muy fuerte. Torre C8 jugó el negro. El blanco acá podría jugar F por E5 y tiene una muy buena posición, pero se da el lujo de jugar alfil de 4. Fíjense lo que es la dominación posicional. El negro juega B5. El blanco hace caballo G5, amparándose en que a torre por G5 viene torre H8 mate. El negro juega torre C7, tal vez torre C4 sea mejor, pero no va a alcanzar. Fíjense que hay una bonita variante que me recuerda a una partida que Petrosian le ganó a Spassky, donde a torre C4 el blanco juega alfil por C4, B por C4, alfil por E5 amenazando mate, D por E5, torre H8 jaque, rey por H8 única, caballo por F7 jaque y después caballo por D8. El blanco entraría un final con caballo de ventaja y, bueno, por supuesto que ventaja decisiva, ¿no? El blanco jugó alfil por F7, acá se va a dar algo parecido, torre por F7, torre H8, rey por H8, caballo por F7 jaque, rey H7, caballo por D8, torre por E4, caballo C6, frente a torre por E4, rey E2. Acá el negro abandonó, quizás podría haber seguido un poco, pero en verdad le va a caer más material. No solo el blanco tiene alfil y caballo por la torre, sino que tiene un peón de más, tiene mejor rey, mejor estructura, y el final va a estar ganado, sin lugar a dudas, por Nesmedinov. Sin embargo, el negro probablemente después de recibir tantos golpes tácticos prefirió abandonar, y creo que, bueno, es una razón justificada, aunque este momento quizás no sea el más malo de toda la partida para las negras. Una gran partida de Nesmedinov, podríamos ponerla en
en la galería de clásicos, pero tal vez mejor encuadrémosla en nuestras galerías de temas de medio juego, como el sacrificio posicional de la dama. La dama, cuando juega contra piezas y no tiene movilidad ni piezas que la acompañen, suele perder valor, y las piezas menores, que deberían ser inferiores a la dama, cuando juegan muy bien en equipo, se agrandan, la hostigan y terminan creándole serios dolores de cabeza. Como siempre decimos con Juan Cruz Sánchez de Laico, esperamos que este juego les sea útil, les sea atractivo, les sea, digamos, provechoso para mejorar su ajedrez y divertirse. Siempre estamos a la espera de sus novedades, de sus requerimientos, y de sus opiniones, y es nuestro deber y a la vez nuestro querer, que los encontremos en el próximo video que vamos a realizar. Les mando un abrazo grande, les habló Alejo de Oitis, maestro internacional desde Buenos Aires, Argentina, y hasta el próximo video de Tácticos y Estrategas.